Casa pintada. Dibujo, antes que nada, una puerta. Le trazo un cerrojo con su forma de gota de agua y diseño con el pincel la llave que abre las dos hojas de madera, la llave que funda el maridaje del ojo y el cerrojo. Abro la dibujada puerta y entro a la intemperie. Pinto un largo corredor que cruza el patio de azules baldosas y bruñidos vitrales. En el centro del patio, una alberca de cuyos grifos de hierro pende la lágrima del agua. Al fondo, dibujo de peldaño en peldaño una escalera de caracol que trepa hasta un cuarto poblado de luz en sus grandes ventanales. Subo a la alcoba e inicio el desdibujo. Un pincel entintado borra escalones, desvanece la alberca y su tosca grifería, borra el patio y sus vitrales, el largo corredor donde antes reinaba la intemperie. Con un color de niebla deshago el cerrojo, la llave y la puerta de madera y quedo solo en el cuarto blanco que ya no tiene casa. Juan Manuel Roca, nacido en Medellín pero enamorado de Bogotá, narrador, ensayista, crítico de arte. Trabajó siendo el director del magazine dominical del diario El Espectador y director del taller de poesía de la Casa Silva. Con más de 20 libros de poesía publicados, hoy, en nuestra sección La sombra del caminante, Juan Manuel Roca. Los dejo con nuestros amos de llaves. Acabamos de escuchar ese bello poema que se llama La Casa Pintada, en voz del autor del poema, es una hermosísima voz que nos lee con mucha inspiración este poema, y está aquí en La Casa Pintada. Vamos a hablar con el poeta Juan Manuel Roca sobre cine colombiano. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Poeta, ¿cómo está? Caballero, ¿cómo me le va? ¿Cómo me ha ido? Poeta, empecemos por algo que nos inquieta bastante. Cuando usted se viene a vivir a Bogotá, este Medellín que deja es un Medellín un poco más rural y viene a un Bogotá que sí ya era una urbe. ¿Cómo siente este cambio de lo rural y lo urbano en Colombia? Bueno, yo me iría un poco más atrás a mi infancia en Medellín. Medellín era un conato de ciudad. Medellín era una pequeña ciudad que tenía una forma como de espina de pescado, que era una larga calle como una espina dorsal y pequeñas callecitas saliendo hacia los montes. Ese Medellín era de mangas, de potreros, dicen acá, lleno de pomares, de naranjales, de manera que uno se sentía un poco viviendo en el campo. Y buena parte del Medellín era rural. Tanto que cuando uno salía de ese barrio, o de muchos barrios, hacia el centro de Medellín, se decía, voy para Medellín. Y había como esa ciudad escindida. Cuando yo ya, en los años 70, que es un momento importante para Medellín, porque empieza la primera Bienal de Arte, empieza a haber unos cineclubes importantes, como uno que llevaba Alberto Aguirre, que creo que no ha habido un cineclub que haya educado visualmente en la cinematografía tanto a una generación como ocurrió en ese Medellín, y era una Medellín que intentaba salir de ese carácter bucólico, pastoril de una aldea. Una ciudad muy contradictoria, como siempre ha sido, con cosas extraordinarias y otras terribles, donde en una esquina uno puede encontrar el beso o la puñalada. Presencia. La noche, poblada de antiguas presencias, atrapa en sus muros los pájaros del sueño. Vuelvo a escuchar un sonoro olor a pastizales. Sin brillo, en silencio, asoma su escafandra la luna de los ciegos. Esa ciudad pues a mí me marcó mucho. Cuando ya me vine a Bogotá, Bogotá era una ciudad que no es la de ahora tampoco, una ciudad sin duda, una ciudad que era ya importante, no solo por su número de habitantes, sino urbanísticamente, pero era una ciudad bastante melancólica, siempre una nata gris, a veces salía un solecito hipócrita y sabanero, pero realmente tenía algo todavía también de aldea. Los pequeños cafés del centro que eran maravillosos, donde se salía precisamente de las jornadas de cine cuando yo era muy cinéfilo, que era esta carrera séptima, era muy concurrida después de las 12 de la noche que salía uno de la Cinemateca, del Teatro de Colombia,
y que salía precisamente con la gente del cine, que era la más nocturna. En ese momento yo conozco a los poetas José Pubén, Nicolás Escún, Camilo Delgado, Edgar Plata, que eran cinéfilos totales. Es decir, que íbamos, como decía uno de ellos, a cine, a matiné, a pervertina y a nocturna. No salíamos de una sala oscura de un cine. Qué pena la pregunta. Esta cinefilia de la que estamos hablando, más o menos, ¿qué películas eran, de qué estilos, qué estaba llegando en ese momento a Bogotá? Bueno, como había el cineclub de, ¿cómo se llama? Martínez. Ay, caramba. Un gran cineclub que hubo aquí, ya me acordaré el nombre, que es mitológico para la gente del cine. Ese cineclub donde se pasaba todo tipo de películas. Y el cineclub de Sutatensa. Sutatensa tenía aquí en la calle 20, casi con la 10ª, una sala donde pasaban gran cine. Y había unos ciclos maravillosos. Para mí, el más maravilloso que vi reiteradamente, porque es el cine que más he apreciado, que es el cine italiano, fue una huella indeleble que inclusive creo que ahora, visto por un espejo retrovisor, creo que influenció mucho en lo que yo he intentado escribir. No sé si con fortuna o no, pero hay mucha cosa visual que viene heredada un poco de esa cinematografía del cine italiano. Y en ese momento, ¿cómo estaba el cine nacional? ¿Se veía cine nacional? ¿Aparecía en las salas o no tanto? No, era muy incipiente, había un cierto auge, digamos, para llamarlo en términos un poquito exagerados, había una presencia del documentalismo, más o menos. Y había películas míticas que volvían a poner y a reponer. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto por lo menos 5 veces El río de las tumbas, que me parece que es la más gloriosa, legendaria y bella película que se haya hecho en Colombia, que parece neorrealismo italiano y que es una forma de tratar la violencia que ni siquiera la novela en Colombia lo había logrado, con ese clima y esa atmósfera de desolación y de tristeza nacional frente a la violencia. Pero yo digo que el cine fue muy importante en ese momento porque tal vez la vida cultural en Bogotá estaba muy atomizada, pero lo que sí nucleaba realmente una gran cantidad de gente eran los cineclubes. Esa generación de los años 70, digamos a los 80, yo creo que tiene una gran formación cinematográfica gracias a eso que existía aquí en Bogotá. Nadie. En el parque y mientras cruza el viento tratando de alcanzarse, pienso en este fantasma que criba en la noche el sueño de los hombres. Nadie no se ocupa de mostrarse, va y viene, jinete del aire. Una preguntita, ya que habla de cómo la literatura ha podido, pues no había podido de pronto, como El río de las tumbas, llegar a eso. Las relaciones entre poesía y cine en general, ¿cómo cree usted que se han visto a través de la historia del cine? Porque la poesía tiene más historia. Sí, yo creo que se puede crear una teoría general de las artes a partir de lo poético para decir que donde no hay poesía no hay arte, sea la narrativa, la plástica, el cinematógrafo. Si no contempla una poética, dudosamente es arte. Por eso dudo mucho de lo que se hace en la actualidad y en el universo total del cine, ¿no? Y que por eso avasalla todo eso. Una novela que no contemple una poética, difícilmente. Ahora, hay una cosa horrible, que es lo preconcebidamente poético, ¿no? Que es muy fallido porque es una falsa poesía. No digamos que es mala poesía, porque si es mala, no es poesía. Pero sí hay esa pretensión de lo poético, que a veces aparece en el cine. Yo pienso en 2 películas que tienen mucho éxito en la gente y les parece poéticas, y francamente a mí me parece que son preconcebidamente poéticas, como Cinema Paradiso, que me parece que no sé cómo nos envolvían los rollos en tanta panelita y en tanto almíbar, o como La vida es bella, que también son películas muy artificiosamente poéticas. En cambio, una película como El río de las tumbas tiene una poética de la desolación, unas atmósferas cercanas a la alta poesía de Juan Rulfo. Esa cosa, digamos, esa violencia tan tremenda, que es una violencia que generalmente en la narrativa se excedió.
tanto que García Márquez decía que la novela colombiana era un inventario de la violencia, era un inventario de cadáveres. En estos casos hay una cosa que es maravillosa y que pasa con cierta obra de García Márquez también, que es una violencia que ya ocurrió o que va a ocurrir, no que está ocurriendo. Pero en ese paréntesis hay una tensión extraordinaria, que es lo propio del buen cine. ¿Y será que nuestro cine es un cine de mucha violencia? El cine colombiano, así como los escritos, ¿usted cree que es un cine de mucha Yo violencia? creo que está atravesando una época excesivamente reproductora y naturalista de la violencia, que eso no está mal, digamos, pues como no se va a tocar en cualquier terreno del arte el tema de la violencia en Colombia si hemos estado sumidos en ella durante tantos años. Es imposible que no. Tendría que ser un artista autista más que artista, ensimismado, ombliguista, que no viera la realidad. Pero es cómo se transforma esa realidad, y eso es lo que no encuentro que se transforme mucho en nuestro cine, que es muy naturalista, y es agobiante por eso, y porque digamos, se acude casi siempre al cliché de la violencia, ¿no? Hay películas que son muy violentas y no hay un inventario de cadáveres, ¿no? Por ejemplo, esa película sobre el 9 de abril que ocurre en una casa que es Confesión a Laura, ahí no hay muertos, no hay machetazos, no hay sangre, y todo el registro que hay por la atmósfera, por la gran actuación y la gran dirección de esa película es violentísima. Yo pondría esa película como un ejemplo de cómo el carácter elusivo, no directo ni naturalista de la violencia es mucho más poderoso que el otro que es explícito y obvio. Paisajes. Sentados en la hierba, mientras cruzaban mujeres con canastas de fruta, dos ciegos hablaban del paisaje del olor. A. La sombra de un pájaro en sus rostros. Nos ha hecho referencia a Confesión a Laura, sí, y al Río de las Tumbas. Una película más actual del cine colombiano de pronto que le guste, que le atraiga. Bueno, es que yo me he vuelto refractario un poco al cine en general. Yo creo mucho en el cine, pero me parece que también hay un problema con el cine. La mayor parte del cine pasó de ser arte a ser industria y de ser mudo a ser ciego, con la comercialización del cine. Si el cine, la meca del cine, hubiera seguido siendo algo como Cinecittà y no como Hollywood, seguramente estaríamos hablando otra cosa. Entonces me he vuelto un poquito lento para ir a cine. Voy ya muy poco a cine y eso no es un menosprecio del cine, ni más faltaba, de donde aprendí tanto, sino que pocas cosas me animan a ir, y el cine colombiano no es precisamente el que más me llame la atención, por las pocas cosas que he ido viendo. Pues así recientemente he visto cosas que me han gustado, como la del ajedrecista que se llama La defensa del dragón. La defensa del dragón, que me parece la unión de tres soledades en esta ciudad, en este mismo sitio, aquí a media cuadra, en un club famoso, legendario de ajedrez, donde casi ocurre todo en ese interior, pero donde hay una pulsión y una tensión de esas soledades de diferentes capas de la sociedad que se reúnen y a través de ese juego tan melancólico que es el ajedrez hacen su vida, con unos diálogos absolutamente precisos y preciosos, donde no hay una palabra de más, pero tampoco una de menos, donde los silencios que están desamparados en el cine colombiano son una forma de la expresión, el no decir diciendo o el decir no diciendo. Me parece que en esa película es realmente magistral. Sé que es de una directora, siempre se me escapa el nombre, pero me parece que merecería tener un reconocimiento mayor o estar más en el registro de la gente. Me parece que yo hablo de esa película con mucha gente y no la vieron. Los colores de la montaña es una película que también me parece que contempla una poética rural, pero que describe la violencia colombiana también sin un inventario de cadáveres, sino que ya la violencia está a las puertas, va a ocurrir, que es mucho más zozobrante, me parece, ¿no? Por ejemplo, esas dos películas. Que es más sobrante y más cercano a la realidad del campo colombiano, que mucho es más. todo el tiempo estar en esperar qué pasa, Exacto, ver exacto. qué es lo que va a suceder. Sí, así la sentí yo, me parece que es un clima muy bello.
Bueno, ya habíamos hablado, bueno, cóndores no entierran todos los días. Me parece que en general la literatura llevada al cine generalmente termina por ser subsidiaria de la literatura y siempre resulta mejor los libros. Hablo en general, no en Colombia. Y me parece que en este caso puede ser inclusive hasta mejor que el libro. Y yo creo que gracias a la actuación, primera vez que yo veía actuar de regreso de su exilio a Frank, mira, qué bien, a Frank Ramírez, que yo cuando vi a ese tipo dije, oh, no puede haber alguien que en Colombia actúe así. Después lo vi y siempre actuaba así, era muy parecido, ¿no? Todas sus actuaciones, con una gran sobriedad, seco, sin gran jugo verbal, tenía más jugo una yuca, era seco, seco. Y sin embargo, cómo construía ese personaje tan extraordinario, ¿no? Y visualmente tiene unas atmósferas que son de alta poesía. Es el director, es que a mí se me olvidan los nombres de los directores. De Cóndores. Fernando Norden. No, Pacho Francisco Norte. Francisco Norden. Francisco Norden. Sí, que es también el autor de otra película. De Camilo. De Camilo, que ya es un documental que me parece un pulso ganado al documentalismo colombiano, porque me parece que es también como tiene una impronta que resulta también inolvidable. Me gusta mucho eso. Una preguntita, ya que habla usted de la poética visual de Cóndores, justo teníamos esa pregunta como, bueno, usted es un hombre de palabra, que toda la vida ha sido alguien de la palabra, pero ¿qué películas colombianas tiene de pronto por la imagen? Que usted tenga el recuerdo de esas imágenes son poesía por sí mismas. Pues yo diría que El río de las tumbas, que es una película en blanco y negro y que tiene unas atmósferas que ese blanco y negro parece de muchos colores, que tiene una sobriedad casi del lenguaje magro, seco de Juan Rulfo. A mí me parece que tiene una cosa rulfiana, sin que creo que se conociera muy bien a Juan Rulfo y menos el director. Y esa película, pienso en esa película y pienso en una atmósfera, más que en una historia, que las historias pues uno las puede leer, pero verlas, visualizarlas, como ocurre con la buena plástica, en el cine me parece que eso es un milagro. Un milagro en el cine es una metáfora visual que no necesita de palabras. Y yo encuentro que eso en el cine, sobre todo tanto en el cine mudo, como en el cine expresionista alemán y fundamentalmente como en el neorrealismo italiano, yo recuerdo atmósferas, ¿no? Más que los diálogos de Ladrón de Bicicletas, si uno se pone a pensar en esas atmósferas del barrio proletario, en Roma, de las vidas miserables de gente que no merece tenerlas, realmente más que la historia, que puede ser una historia repetida hasta el cansancio, son sus atmósferas, son el impacto visual que uno conserva mucho tiempo después de haberlas visto. Bueno, poeta, ya como para ir cerrando un poco, quisiéramos hablar como de la situación que tenemos actualmente en el país, como este gobierno que nos está poniendo las cosas más dificultosas. ¿A qué se enfrentan las artes en estos tiempos? ¿Cómo está Colombia para hacer cine, para hacer poesía, para escribir en estos tiempos de gobiernos tan retrógrados y que nos están haciendo retroceder en vez de ir para adelante? Sí, yo creo que hay un desmantelamiento de la cultura como hay un desmantelamiento de la memoria. Y es que la cultura, ¿qué significa? La cultura que hacemos hoy significaría, en otro país y en otro contexto, la memoria de mañana. Pero si se impide que se haga arte por muchos pases hipnóticos que van reduciendo las posibilidades de hacer artes en general, pues obviamente que ya se fractura una memoria futura. Se está quebrantando lo que puede llegar a ser una memoria. No una memoria historicista, sociologizante, periodística, sino una memoria, es decir, la impronta que queda en las personas que comparten un arte. Si eso pasa, en muchos momentos uno pensaría que eso está muy pensado, digamos, el no crear un terreno propicio para las artes, que estaría muy pensado. Yo creo que ni siquiera piensan en eso, sino que sencillamente desde un mundo pragmático y neoliberal
lo que hacen es pensar que eso no importa, que eso no le importa a nadie. Lo que no le importa a una élite y a una clase política dominante, creen que para los demás no tiene ningún interés, por el carácter hegemónico que tiene esa clase. De manera que a mí me parece que es terrible y me parece que precisamente la conquista del cine ha sido precisamente una batalla que en otros países seguramente no han sido tan arduas, aunque en América Latina aquí se ha ganado una batalla más que en el resto, que es la producción cinematográfica y se pueden hacer películas en Colombia con dificultades, pero se puede. Antes no se podía. Es un avance, pero yo creo que eso es una gran conquista que las demás artes no tienen. Bien, ok. ¿Qué hace el muchachón? Presentando mucho, ¿qué? Poesía, ¿no? ¿Ah? Lo sacamos. Mira Lo cómo dejamos se nosotros. peina este hijo de puta. Chao, chao. Corte.